Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes y noches. Hoy nuevamente, como ustedes ya saben, traemos de vuelta a casa a nuestra psicóloga de confianza y de cabecera, la psicóloga Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches. Ya me acostumbré a decirlas. Estoy muy gustosa de estar aquí contigo otra vez. Oye, fíjate que hoy te voy a contar una historia y quiero que me Excelente. ayudes a desenmarañar esta historia tan interesante. En agosto de 1971 se publicó un comunicado en el periódico que decía así: estudiantes hombres se necesitan para un estudio psicológico, se les va a pagar $15 por día, el experimento va a ser de 1 a 2 semanas, empezando en agosto 14. Para mayor información, dirígete al Salón 248 en el edificio Jordan en la Universidad de Stanford. Esto fue publicado por el doctor Philip Zimbardo. Esto se llamó el experimento de Stanford. ¿Lo conoces, Ángeles? Sí, claro, mira, se me erizó la piel. ¿Ya vi? El experimento de la cárcel de Stanford. Hablemos de ello. Y antes que te platique algunas situaciones que sucedieron y los resultados que arrojó ese experimento y cómo se desarrolló, me gustaría hacerte una pregunta y hacerla extensiva a las personas que te escuchan. Ok. ¿Te consideras una buena persona? Uy, interesante ¿Te pregunta. consideran una buena persona? No me Eh, respondas ahora. ¿Qué ajá. tal si al final del podcast nos responden? Ok, vamos a poner la Esto pregunta. que te acabo de preguntar corresponde a etiquetas que nos vamos poniendo de forma social. Bueno, malo, virtudes, defectos, etcétera. Las etiquetas son cómodas porque nos permiten diferenciarnos del resto y en cierto modo o cierto sentido, pues proporcionan identidad. Ok. Si soy buena, si soy malo, si soy correcto, incorrecto, etcétera. Y ahí te va otra pregunta, también para todos los que nos escuchan. ¿Es lo mismo una mala persona que una persona que hace cosas malas? No. No necesariamente. Bueno. Ok. Y la tercera pregunta, ¿qué es la maldad? ¿Es innata? ¿Es aprendida? ¿Es voluntaria? ¿Es condicionada? ¿Es Ujú. impuesta? O si el contexto social, el contexto ambiental, juega un papel en esta orientación moral. Son 3, 4 preguntas, no sé cuántas hice al aire, que las vamos a Ajá. ir elucidando. Pues el doctor Philip Zimbardo, allá en los años 70, se realizó estas preguntas también. Y por ahí se dice que la Armada también le encargó Sí. responderlas, ¿no? Ujú. Es decir, él estaba interesado en estudiar la brutalidad policíaca. Ujú. ¿A Sí. qué respondía? ¿A la personalidad de los guardias? ¿O este fenómeno tenía que ver con el propio ambiente carcelario, con el encierro, con los roles, Ujú. etcétera? Y entonces, inspirado por los experimentos de Stalin Milgram, que habla de la obediencia Sí. a la autoridad, Ujú. si has escuchado también, eso es Sí, 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 interesante, sí. Sí. El de Milgram. que se Ajá. llama cosificación, inspirada en los resultados del doctor Milgram, decide establecer un experimento o decide realizar un experimento de laboratorio. En el año 1971, él era profesor de la Universidad de Stanford de psicología. Ujú. Y entonces ahí es donde se hace su marco teórico, etcétera, y publica eso que acabas de decir. Ok. Entonces lleva a cabo uno de los estudios psicológicos más polémicos que tenemos hasta la fecha, el experimento de la cárcel de Stanford, que dio paso al efecto Lucifer. Ajá. Sí. Oh, es hasta ahí. Muy bien. A mí este experimento, la primera vez que lo escuché, porque déjame decirte que soy una fanática de todo lo que es experimentación social y todo lo que es ingeniería social. Sigo un canal muy que se los recomiendo a todos si ustedes están como interesados en cuestiones nerds. El creador se llama Bezos y él ha intentado replicar todos estos experimentos, el de Milgram, el de Stanford. El de Stanford obviamente no se puede por las cuestiones morales que implica, pero ha intentado replicarlos a una escala menor y en una escala que se pueda comprender. Y cuando escuché este experimento, en él me llamó mucho la atención porque justamente entrevistó al profesor Zimbardo y también entrevistó a uno de los participantes, que era uno de los guardias.
el más rudo, y sus respuestas pues me llamaron bastante la atención, porque como lo dices, ¿no? Ese planteamiento de las personas somos buenas, somos malas, el entorno afecta nuestras reacciones ante las situaciones que se nos presentan, hasta dónde el individuo tiene la capacidad de controlar sus impulsos o el poder sobre otros cuando se le es otorgado. Eso está muy interesante. Ese experimento me voló la cabeza en muchos sentidos. Por la cuestión de eso, ¿no? De las preguntas que dices, de lo bueno y lo malo, que es algo que todos tenemos, ¿no? Todos queremos ser buenos. Sí, claro. Y sí, pero a veces hago cosas malas. Es muy interesante. Mira, vamos a desmenuzar esto. El objetivo del doctor Zimbardo era investigar la facilidad con la que las personas se adaptaban a los roles. En este caso, simuló, por una cuestión ecológica, así se llama en el laboratorio, simuló perfectamente lo que era una cárcel en el sótano de la Facultad de Psicología de Stanford. Lo simuló perfectamente, entonces él quería ver cómo se adaptaban a los roles de guardia y prisionero. Simuló muy bien. Entonces, a este primer encuentro lo llamaba los efectos psicológicos de la vida en prisión. Hasta ahí suena pues bastante interesante. De todas las personas o de todos los estudiantes promedio, todos ellos blancos, quedaron 24, ¿no? ¿Por qué? Porque eliminó a todos los candidatos que tenían antecedentes penales, trastornos psicológicos, problemas con drogas, etcétera. Y realizó una serie de entrevistas, evaluaciones psicológicas, etcétera. De todos ellos quedaron 24 estudiantes, ciertamente. $15 por día. Imagínate siendo estudiante en los años 70. Era un montón. Pues era bastante seductor, ¿no? Para los estudiantes. Dices, bueno, voy a estar 2 semanitas, 15 días, pues en estos roles, pues va, ¿no? Entonces a estos 24 estudiantes, de manera aleatoria, los divide en 2 grupos. En el grupo de guardias y de prisioneros. Ya el ambiente simulado y una serie de investigadores a la cabeza del doctor Zimbardo. El doctor Zimbardo opta por obtener el rol de director del penal como cabeza del experimento. Bueno, entonces a los 12 que les tocó ser prisioneros, sin previo aviso, una patrulla va y los detiene a su casa, los lleva a la comisaría, les leen sus derechos, etcétera, y los traslada al sótano de la Facultad de Stanford, toda vez que han sido arrestados. Se les asigna un número de identificación y a partir de entonces se tienen que referir a sí mismos y a los otros presos con ese número de identificación, es decir, mi identidad de otro lado. Les dejan un uniforme, calzaletas, una batita y una malla en la cabeza. Esto es bien importante. Y entonces, a partir de ahí, también se les da sus roles a los guardias y les dicen que pues tienen que cubrir sus turnos como si fueran guardias, es decir, termino mi turno y me puedo ir a mi casa. Los prisioneros se quedan ahora sí que en la prisión. ¿Cuál era la idea? Para los guardias, pues mantener la ley y el orden sin emplear la violencia. Se les ejecutan sus roles y entonces empieza la vida en la prisión de Stanford. El primer día, pues, sin mayor novedad. Todo bien, todo tranquilo, pero al segundo día, ahí viene lo interesante, al segundo día, los presos se amotinan, ponen en una celda, gracias, pues las camas, hacen sus los colchones, quitan los colchones y los ponen. Como en una prisión de bebé, ¿no? Se despojan de sus números, etcétera. Y los guardias empiezan a ejercer violencia a través de extintores, a través de palabras, incluso los golpes, llevando a los cabecillas de este motín al aislamiento. La sensación de poder en ese momento en los guardias subió. Y es la sensación de sumisión en los prisioneros. Dominio y sumisión. En ese momento, cada uno de los estudiantes empieza a perder su identidad para transformarse en quienes son. A partir de entonces dejaron de verse como estudiantes. Y a partir de ese momento empezó la violencia ejercida por los guardias a partir de castigos como flexiones, como algunos golpes, humillaciones, escarmientos como limpiar inodoros, sobre todo sucios y con las manos a como van, ¿no? Negaban comida a quienes no reaccionaban o a quienes estaban tranquilos, ¿no? Los obligaban a desnudarse. ¿Qué te digo?
se empieza a volver esto un Sí, pandemonio. sí. Y dirás, bueno, ¿y el doctor Zimbardo? Él era Ujú, el director, sí. muy sumergido también en su papel. Dejó de ser el doctor experimentador y se convirtió en el alcaide, y todas las personas que colaboraban con él también empezaron a ser parte de la dinámica de la cárcel. Es decir, introyectaron su rol. Ujú, ¿No? Entonces, los presos, algunos que fueron muy atemorizados y se vieron lastimados, pues abandonaron el experimento. Y a partir de eso, los guardias empiezan a aumentar su desprecio, su agresividad, su humillación, etcétera. ujú. Las vejaciones más grandes que se llevaron a cabo fueron cuando los guardias tenían la conciencia que no estaban siendo grabados, que no estaban siendo mirados por los experimentadores. Sí, regularmente los hacían en la noche, ¿no? Cuando ya no era parte de la experimentación, Ujú, o les decían, ya vete a tu casa, ya se acabó tu rol, no, yo aquí me quedo, ¿no? sí. O Ujú. sea, sí lo interiorizaron. ¿Cómo ves hasta ahí? Ay, está impresionante. Aparte, cómo escaló tan rápido ese nivel para ejercer el poder que se tenía. Y también cómo el prisionero se volvió tan sumiso, ¿sabes? O sea, ¿qué lleva a una persona a jugar ese rol tan... Fíjate, hay una anécdota que dicen del prisionero 819. Su Ajá. nombre era Stuart, es Stuart. Y él estaba muy mal, en una situación muy mal, muy deprimido, aletargado, etcétera. Entonces el doctor Zimbardo se lo lleva al patio y le dice, a ver, ¿qué te pasa, Stuart? Y él responde con, yo soy 819. Y le decía, ¿sabes qué? Se acabó, esto es un experimento, soy el doctor Zimbardo, estás en la facultad. Y él se negaba a esta realidad. Otra anécdota es que todos los presos respondían con su número en lugar de su nombre cuando un sacerdote fue a darles cierto consuelo, ¿no? Pues entonces resulta que se interiorizó tanto el rol de los prisioneros que todos, insisto, respondían con su ID. ¿Cuándo llegó el fin a este experimento? 6 días, Sí. de 15 que se iba a hacer a los 6 días. ¿Por qué? Porque una estudiante de posgrado, Cristina Maslow, fue la única de 50 personas que estaban dirigiendo este experimento, fue la única que conscientemente se dio cuenta y puso en tela de juicio todo este experimento. Ujú. Es decir, le hizo ver al doctor Zimbardo que ya estaba fuera de control. El experimento se canceló al 6.º día. También eso me llamó mucho la atención, que habían personas que iban a observar cómo iba el avance del experimento y no hicieron nada. O sea, tampoco ellos hicieron algo por detener lo que estaba sucediendo en ese entorno. Claro, porque ya lo veían como una realidad. Ujú, Insisto, cada uno de esos experimentadores interiorizó tanto incluso su rol que veían el sótano de Stanford como una prisión, veían a los estudiantes como prisioneros y como guardias. ujú. Y aparte de todos los hallazgos de todo el estudio, desarrolló el contexto del efecto Lucifer. ¿Qué dice el efecto Lucifer? Es el fenómeno por el cual las personas con un grado medio alto en la escala moral realizan actos poco éticos, malévolos, deplorables, bajo la influencia de determinados contextos materiales y socioculturales. A partir de los hallazgos del experimento de la cárcel de Stanford. Y bueno, decimos, ¿por qué se salió de control este experimento, no? ¿Qué pasó? Ujú, Digo, por ahí yo vi una película francesa precisamente que se llama El Experimento, que está ujú. muy cruda, habla de esto. También hay otra película hollywoodense, El Experimento de la Cárcel de Stanford, para que lo podamos visualizar con mayor claridad, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió todo de control? ¿Por qué los guardias obedecían a esta violencia, a este ejercicio del poder? ¿Por qué los prisioneros obedecían a esta deplorable situación? Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se salió de control? Por favor, dinos por qué. Porque, porque el primer punto es la desindividuación. Ok. Es decir, cuando un individuo pierde el sentido de identidad debido al anonimato o la presencia de un grupo, se diluye la responsabilidad personal y sus consecuencias. Ujú, O sea, ¿cómo? Si yo estoy en un grupo y este me da cierto anonimato, este sentimiento de maldad
de poder. Sí, no, porque si tú dices, vamos a hacer, no sé, vamos a poner popó en el jardín del vecino, todos en grupo, pues la Ajá. responsabilidad se divide. Tú ya no te sientes responsable por hacer esa acción mala, ¿no? Exacto. Y entonces, pues ahí no soy yo, es también otro concepto de la psicología social. Ay, por cierto, soy psicóloga social, por eso estos temas me encantan, ¿no? Es otro fenómeno de la psicología social, de la conformidad, se llama. Entonces, Ajá. ya no soy yo, ya soy el grupo. Entonces, en este anonimato, pues puedo hacer lo que sea. Por eso, las redes sociales son un buen espejo de esta situación. ¿Qué puedo hacer yo tras este monitor, tras esta pantalla? ¿Qué le puedo decir a la mujer en la luna, ¿no? De todo. ¿Cómo le dicen bullying? Acoso? O sea, puedo hacerlo. Me Sí. respalda el grupo o la masa, no, el grupo, la masa ya sería otra cosa. Me respalda el grupo, me puedo desindividualizar, me puedo convertir en eso. Ujú, Entonces, si yo veo que en uno de tus publicaciones todo el mundo te está tirando hate o te está acosando, pues yo también le entro, ¿no? ujú, Y ahí me ujú. sale esta parte. ¿Qué tanto, perdón, qué tanto influyó el hecho de, como lo dices, por ejemplo, tomando en cuenta lo que dices de las redes sociales, qué tanto influyó que ellos tenían un rol, o sea, tenían que actuar, para que me entiendas, ¿no? No eran ellos, era alguien más. Insisto, esto es el proceso de desindividuación que también tiene un proceso de etiqueta. Acuérdate que al principio hablábamos de lo que son las etiquetas, Ujú, cómo sí nos pueden ser útiles a la hora de darnos un sentido de pertenencia, pero también si me dicen, bueno, tú vas a cuidar este espacio y tú tienes que protegerlo a como de lugar. Entonces, ahí me ponen una etiqueta de héroe, ¿no? O de vigilante. ujú, Y entonces yo lo tomo, yo ujú. me lo adjudico. Sí. Y si alguien me respalda más, este proceso de desindividuación, pues es tomado de los experimentos de Milgram de cosificación, ¿no? De la obediencia. Es decir, esto está también muy interesante y tiene que ver mucho con Stanford y con el efecto Lucifer, porque Milgram se dio cuenta de que no necesariamente yo soy malo, sino que puedo obedecer ciegamente a través del experimento que hizo, se dio cuenta que rebasaba, es decir, creo que fue Eichmann de los nazis al que le hicieron su juicio y a partir de ahí Milgram decidió hacer este experimento en donde él decía, pues yo soy inocente, me acuso de haber sido obediente ante las autoridades, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. Entonces, igual aquí, es decir, yo te doy un rol y te pongo una etiqueta, Ujú, te desindividualizas y más si es en grupo y entonces lo ejerces. Una parte de tu personalidad se enrola con esa etiqueta. Por eso es importante que como padres no tratemos de ser muy sutiles a la hora de etiquetar, ¿no? ujú, Y lo ujú. decimos, el papá es el policía bueno y la mamá es la policía o viceversa. Mi hijo el grande es el bueno y el de en medio, todos sabemos, ¿no? El de en medio y el chiquito es el consentido. Es decir, ya todos tenemos una etiqueta y nos vamos adaptando a esa etiqueta. Y una parte de nosotros, pues, se va y se adapta a eso. Claro, eso suena muy interesante porque tomando en cuenta lo de las redes sociales, por ejemplo, ¿qué Ujú. tanto Sí. influye que la mayoría no son reales ahí? O sea, lo que vas a poner en tu red social muy pocas veces tiene que ver con lo que en realidad eres en la vida real. ¿Qué tanto ¿Quién se, sabe? bueno, ¿Quién sabe? pero algunas veces Ujú. no Ajá. se aplica, ¿no? ¿Qué tanto influye en la psique de las personas el no tener, por ejemplo, una etiqueta bien definida? Mira, te decía que las etiquetas, digamos, más o menos estructuradas, nos dan pertenencia, ¿no? Ujú, Nos ubican en un contexto. Sin embargo, sí manejando la estructura de nuestra personalidad. ok. Es decir, hemos hablado de eso en anteriores espacios, Ujú, cómo manejar estos aspectos. Teniendo fuerza de carácter, etcétera. Déjame decirte una cosa, es complejísimo. Te decía que está el fenómeno de conformidad en el grupo, que es el paradigma más grande en la psicología social, es decir, el grupo me hace a mí o yo hago al grupo. Y ujú, te pongo un ejemplo de la facilitación social en el que dice, ¿sabes qué? Y de conformidad, imagínate que estamos 10 escuchándote y tú nos ofreces a todos una lata de refresco de cola y a mí me das una igual, pero la mía tiene mirinda. Entonces nos dices a todos, ¿está rica la coca? ujú, ¿Está fresca? ¿Sabe sabrosa? Y yo te voy a decir, sí.
aunque el mío sea Mirinda, ¿no? Es decir, también el individuo se adapta al grupo. Entonces, si yo estoy en la red social, en donde es apariencia, en donde es vanidad incluso, pues también me adapto. Ya de por sí quienes entramos a las redes sociales, ya estamos en conformidad, así le llamamos, ¿no? En el proceso de conformidad del grupo, me adapto al grupo y muchas veces el grupo me hace. Por eso tú ves en la adolescencia cómo nos juntamos con un grupo de referencia. Conocemos los punks, los hippies, etcétera, ¿no? Sí. O los nerds, decías hace rato. Entonces, sí, reafirmamos nuestra personalidad, pero acuérdate que también todos estos son rasgos que nos definen. Y regresamos a la pregunta inicial, bueno o malo, quién sabe, pero son rasgos que nos definen. Ahora, parte de esta desindividuación es importante el poder, ¿no? Porque eso fue lo que decía también un guardia, ya digamos fuera de su papel, ya en las entrevistas finales, él decía, el poder resulta placentero. Ajá, de hecho, ahorita que mencionas eso, uno de los guardias que fue el más controversial, que incluso cuando terminó el experimento, él se enfrenta a uno de los prisioneros y están como ahí teniendo ese diálogo, pero este youtuber que les digo, Visos, él lo entrevista y le dice, él estaba explicando, ¿no? Pues mira, a mí me dijeron qué hacer, ¿no? Yo solamente estaba siguiendo pues un papel y estaba muy metido en mi papel. Tú le das poder a una persona de 18 años. La verdad, a los 18 años, la mayoría de las personas no tenemos empatía por la mayoría de las personas que nos rodean. Entonces, eso es muy fácil que se corrompa ese tipo de valor. Y me llamó mucho la atención. Hiciera mención o es escudar a partir de su edad. ¿Qué opinas de esa situación? ¿De la edad? Sí, claro, porque hemos hablado de ciertas heridas, de ciertas carencias que se cubren ante cierta adaptación a roles ya estereotipados, ¿no? No sé, voy a hablar de algo escandaloso para tus escuchas de México. ¿Qué pasa cuando vamos al Oxxo, ¿no? Y quiero retirar 100 pesos, ¿no? Y la persona que está en la caja cajera o cajero te levanta la ceja y te dice, no hay sistema. Y le dices, es que mira, por favor, es lo que tengo para mi pasaje. Interioriza o trata de sentir lo que siente esta persona. ¿Tengo el poder en este momento, ejerciendo mi rol como cajera? ¿Tengo el poder de que esta persona se le haga tarde al trabajo, le descuenten o pierda su día, o le arruine el día o le haga bonito el día? Es tan seductor, es tan fuerte, y hablamos de empatía y de un montón de cosas, pero a veces nos domina ese poder. Y ahí es donde sale el doctor Zimbardo a decirnos, efecto Lucifer. Ajá. Y dice la cajera, no hay sistema. Y el otro llorando y todo, ya que lo ves así, todo achicopalado, dices, bueno, ya me acordé o ya llegó el sistema. Le das los 100 pesos y él te dice, muchas gracias, no, ya me alivianaste el día, gracias. Si más o menos llegamos a tener esa sensación. Entonces, ¿tiene que ver con la edad? Yo creo que no, porque además lo ejercen también ciertos niños, ¿eh? Lo ejercen los adolescentes, los pubertos con los papás. Esta situación de poder se ejerce. Claro que necesitamos mayor experiencia de vida para poder ser, pues tener más elementos para ser malvados o empáticos, etcétera. Pero sí, el poder desborda. ¿Qué tanto influye, como lo decías tú, la personalidad, ¿no? Para ser alguien que use el poder de una manera negativa. Para empezar, ¿existe ese uso de poder en manera negativa o positiva, hablando desde el bien y del mal? Ok. Primero que nada, esos son precisamente los hallazgos del doctor Zimbardo, ¿no? ¿Qué nos hace buenos? ¿Qué nos hace malos? ¿Qué poder si es bueno? ¿Qué poder si es malo? Sí tiene que ver con los valores axiológicos, éticos, morales y sociales, hasta culturales, ¿no? Tiene que ver con esto. Insisto, esto fue precisamente uno de los hallazgos del doctor Zimbardo, porque cuando hizo la selección, él aplicó pruebas psicométricas para determinar que estábamos, digamos, en una posición saludable en cuanto a la personalidad. Entonces, digamos que de todos los estudiantes, pues los que iban eran los más saludables a nivel mental. Entonces, aquí hay un choque. Ajá. Es decir, por eso te preguntaba hace rato, ¿es lo mismo ser una mala persona que una persona que hace cosas malas? Ay. Y ahí radica esto, es decir, un hallazgo importantísimo es seleccioné a personas saludables
éticas incluso, en un nivel pues de estudiante, y resulta que pueden ser buenas personas, pero hacer cosas malas. Es decir, mi personalidad firme, fuerte, determinada, en un sentido moral, pues no lastimo a nadie, soy empático, etcétera. Pero si me pones ante una situación de poder, ¿cómo lo ejerzo? Ante una situación de poder en grupo, ante una situación de poder en el anonimato. Entonces aquí entraría la cuestión y el factor de el entorno, porque ellos se Claro. encontraban en una cárcel, o sea, también partiendo del hecho de haces cosas malas, pero ¿en qué contexto, no? Porque a lo mejor Es, alguien que está en una guerra y tiene que matar a otro, pues no está considerado como algo malo en ese contexto, pero si así es es. el matar a alguien es malo. Claro, claro. Por eso te decía también al principio que el contexto juega un papel importantísimo en nuestra condición o en nuestra orientación moral, ¿no? Es decir, si ahorita entra a mi casa 5 ratas y una de ellas me quiere atacar, pues, ¿qué hago? Una, me defiendo por instinto. Y 2, pues yo soy pro animales, pero pues con la pena, ¿no? También leí Sí. por ahí el otro día los contextos estéticos, ¿no? O sea, si mato cucarachas, no, pues no pasa nada, pero si mato mariposas, Ah, exacto. insisto, tiene que ver, sí, con el contexto. Insisto, esto fue un hallazgo excelente del doctor Zimbardo. El contexto, el grupo social nos puede llevar a esta determinación. Sí, exacto, porque también él hizo otro experimento, ¿no? Que se llamaba el experimento de la ventana rota, pero también ahí entraba la cuestión del contexto, ¿no? De dónde se ubica, que sí hablaba de esa cuestión del contexto, de que dependiendo el lugar en donde la situación se desarrolle, puede ser las cosas malas sucedan más fácilmente porque está puesto la mesa para que tú vengas y hagas lo que quieras, ¿no? Claro, decía él, y cito textual, que la línea entre el bien y el mal es permeable y casi cualquier persona puede ser inducida a cruzarla cuando es presionado por fuerzas situacionales, ¿no? Es decir, también hay una presión de la situación y de la circunstancia para poder expresar esto, ¿no? Tú hablabas ahorita de la guerra, pues ahí está, tienes que hacerlo. Sí, exacto. Y más ahorita que estamos respirando estos aires, uno se Pues, cuestiona, ¿no? ¿Qué tanto el individuo está forzado a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué tanto de verdad tiene la capacidad de resistirse a eso? poco, insisto, es el famoso efecto Lucifer, que me adapta, me desindividualiza. Fíjate que otro de las razones por bueno, no del fracaso, los hallazgos del experimento de Stanford. El primero fue, te decía, la desindividuación, y el segundo es algo que llamamos indefensión aprendida. Es decir, esa subordinación de los prisioneros. Por un lado, Ajá. me despersonalizo y ejerzo me adapto al rol que me estereotiparon o a la etiqueta que me dieron. Y por otro lado, ya tengo una indefensión aprendida, es decir, es un sentimiento de impotencia de ya sea un humano o un animal que aprende a comportarse pasivamente. Su reacción ante las circunstancias adversas es nula. Estoy hablándote específicamente de los prisioneros, ¿no? Es decir, este sentimiento que me motiva a quedarme así, indefensión aprendida se llama. ¿Tiene que ver con la formación? Sí, pero también tiene que ver con la circunstancia. Me han formado para que sea un tanto pasivo o para que sea más o menos hippie o que sea más o menos tranquilo, y ante una situación de tensión, ¡fum!, me bajo, ¿no? Subordino a lo que me digan. Por eso en el ejemplo que te puse del Oxxo, el cliente pues se pone indefenso, ¿no? Es nula mi respuesta, me condiciona incluso a lo que tú me digas. Me han enseñado o aprendí en una situación de este estilo a comportarme de forma pasiva. Entonces encontramos esto, que en ciertos roles, insisto, estereotipados o etiquetados, por un lado, me desindividualizo y me adapto al grupo, y por otro lado, sale este fenómeno de la indefensión aprendida. Me agacho, me hago chiquito. Y entonces el que ejerce el poder, pues se hace grandote. Había una como crítica ante este experimento, bueno, muchas, muchísimas, todas, tanto que no se puede replicar porque hay muchas cuestiones morales y de También el de Milgram, ética. ¿no? También el de Milgram está muy fuerte. Sí, 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 también. Se ponía en duda si de verdad el experimento sucedió o si fue más, pues una puesta en escena, por la brutalidad de la situación que se presentó. Y aparte porque los que fungían como
guardias, el sometimiento que ejercían sobre los prisioneros era muy elaborado. Entonces se decía que eso era pues una puesta en escena o que atendía mucho a que el mismo Zimbardo los ponía, les decía qué hacer, ¿no? Lo cual se me hace muy maquiavélico, pero considerando las cuestiones de experimentación se me hace fascinante porque pues ¿cómo vas a saber cómo va a reaccionar una persona si no la llevas a ese punto? El experimento de Stanford ha sido, insisto, uno de los más mirados, criticados, impactantes, porque realmente esa parte, pues sí, no la tenemos con certeza, no lo sabemos. Sabemos que Zimbardo incluso también se metió a su papel, entonces ahí, pues sí, quizá el alcaide de la prisión, el ex psicólogo, ahora alcaide, pues sí ejerció cierta coerción, como dices. Yo creo que aquí lo que sucedió también es que era, insisto, en la parte ecológica del experimento, fue tan bien diseñado el espacio, la materialización de los objetos, que pues bueno, te sumergió a ese punto. Y a partir de las experiencias, digo, nadie de los prisioneros y guardias había estado en la cárcel, pero a partir de las experiencias en la literatura, en el cine, etcétera, guardamos en ese inconsciente colectivo lo que representa una cárcel. Y entonces ya nada más era cuestión como que de ¡fum! Los empujáramos un poquito. Sí ha sido cuestionado hasta la fecha, sigue siendo estudiado. No negamos los hallazgos tan importantes, porque incluso estos los podemos llevar a la crianza de los chicos, al ejercicio de nuestra vida cotidiana. No lo negamos, los hallazgos tan interesantes del efecto Lucifer, que desde el nombre no impacta, pero sí se cuestiona todo. Todo es cuestionable. Creo que en aras de la ciencia también la parte ética ha tenido sus cositas, ¿verdad? Sus cositas. Ahora, en este canal que te digo, se trató de replicar ese experimento, ¿no? Obviamente todas las personas pusieron ojos de no, eso no se puede hacer, pero lo intentaron hacer en un nivel más bajo, ¿no? Ellos estaban en un cuarto oscuro y los ponían a armar un rompecabezas. Ellos no veían qué estaban haciendo, eran 4 personas en un lugar armando un rompecabezas. Eran 2 grupos, a ellos se les decían que eran 2 grupos y uno trataba de distraer al otro con un sonido súper fuerte. Estaban como en una situación de tensión y ellos les decían hasta qué punto podían torturar al otro, ¿no? El primer grupo que pasó no torturó casi a los otros, ¿no? O sea, casi no hicieron nada, ellos estaban enfocados en resolver el rompecabezas. El segundo grupo, ellos reaccionaban en función de lo que los otros les hacían, ¿no? O sea, si el otro presionaba el botón, yo también te lo presionaba. No existía un segundo grupo, evidentemente los que estaban apretando el botón eran los que estaban haciendo el experimento, pero pues era eso, ¿no? Entonces, a la conclusión que llegaron era que la cuestión de la personalidad influía mucho. El que estaba haciendo visos, el que estaba haciendo el experimento o replicando el experimento decía que él consideraba que no era como se decía, como decía Zimbardo, que si te ponían en esa situación, tú ibas a ejercer el poder, que muchas veces tu personalidad sí podía anteponerse ante la situación que te estaban presentando. Y cuando se lo plantea a Zimbardo, porque lo entrevistó, le dice, yo cuando hice experimento, ese experimento lo traté de replicar, no vi esa cuestión que tú dices de la maldad en el ser humano como tal, ante la situación de poder. Y Zimbardo le respondía eso, ¿no? Sí, pero porque tú experimentaste la cuestión de la personalidad. Así es, y además, insisto, Zimbardo llevó a cabo una situación material muy interesante, todo el contexto. Imagínate que llegan a tu casa, después de que hablas de este experimento, llegan a tu casa, te detienen, patrullas te llevan al Ministerio Público, o sea, desde ahí estuvo bastante bien desarrollado, digamos. Muy, muy ambiental en este contexto. Y sí, están muy cerrados sus resultados porque pues nada más lo aplicó en la facultad de Stanford. No fue aplicado en otro continente, no fue aplicado bajo otras circunstancias, como lo hizo Milgram. El experimento de Milgram sí se replicó en muchos contextos socioculturales. Sí. Por lo menos entonces, lo que nos dice Zimbardo es un grupo reducido, pero que sí impactó en ese contexto. El experimento de este otro chavo, pues también habría que replicarlo en otras condiciones y en otros aspectos socioculturales. Ahora, yo quiero responder la pregunta, ¿existe gente buena y mala?
Ajá. ¿cómo evaluamos nuestros conceptos de maldad? O sea, porque no lo sé, suponiendo que una persona criada por lobos, pues va a ser un lobo, ¿no? Una persona que Ujú. se cría en condiciones rudas, pues va a actuar en función a eso, ¿no? A lo que aprendió. Una persona que pues se cría en un lugar todo amoroso, de paz, con todas las facilidades del mundo, pues evidentemente sus reacciones considero que serán diferentes, pero no lo sé. Para empezar, el concepto de bien y mal es un contexto juicioso, ¿no? Ujú, Juicioso. Muy, muy incluso de nuestra educación cristiana, ¿no? Muy, muy ético también. Entonces, lo que nos lleva a que también ese contexto, ese concepto se lleve de acuerdo, se pueda responder de acuerdo a la cultura, e ujú, incluso también a la personalidad, a la cultura. Por ejemplo, están las corridas de toros, ¿no? ¿Son mm, buenos o son malos los que ven corridas de toros? Es parte de la cultura. También viene otros de los aspectos ya más quizá del orden de la personalidad en la cuestión psicoanalítica. No sabemos si nacemos buenos o nacemos malos. De acuerdo a la parte social, pues nacemos en blanco, ajá. ¿no? Decía un filósofo español, José Ortega y Gasset, que yo soy yo más mi circunstancia. Yo nazco en blanco y una serie de factores me van a llevar a cometer actos buenos o a cometer actos malos, Ujú. que se determinen por el aspecto cultural. Ahora bien, por ahí también pues está el aspecto genético, pero yo creo que en un aspecto social tiene que ver con el desarrollo de la cultura, del ambiente y de los, insisto, los factores medioambientales. Ujú. No te sé decir si somos buenos o malos, lo que sí te sé decir es que actuamos de formas buenas o malas de acuerdo a los valores morales y éticos sociales, Que ¿no? aplican en ese momento Claro, específico. claro, Ujú. claro. No sé, no lo sé de cierto, pero por ahí he escuchado que en algunos países de Oriente, pues comen perro y Sí. nosotros decimos, ¡Qué no, horrible! ¿qué pasa, no? Entonces ahí tiene que ver con mi contexto sociocultural Claro. y qué es bueno y qué es malo. Es decir, de ahí radica también, insisto, el aspecto de formación Ujú. y por ahí, insisto, los factores de la personalidad, estas pulsiones placenteras o lo que me lleva al placer. Y ahí ya entra la otra parte, pues a mí me genera placer, pues matar gatos. Torturar personas. Sí, claro. Eso me genera mi placer. Y entonces en el contexto social, cultural, pues es malo, por lo menos en México, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Es que es bastante ambiguo si te das cuenta, o sea, como llegar a Sí, claro. una certeza de qué es bueno y qué es malo, híjole, pues depende de Sí, dónde estés, ¿no? Depende de qué estés sí, claro. viviendo, ¿no? Sí, yo digo, no soy la Madre Teresa de Calcuta, yo me considero una buena persona por los actos que ejerzo, pero pues hace ratito me cayó gordo un perro y lo pateé, ¿no? Ujú. Sí, O sí, le sí. mentí a alguien, que también eso, ¿no? Me han enseñado que la mentira no es parte de la bondad, o le robé a alguien, pero porque no tenía que comer, etcétera, ¿no? De Robin Hood o de Chucho el Roto, ¿no? Ujú. Pues somos ladrones, pero pues les robamos a los ricos para que los pobres, ¿no? Sí, sí, aparte porque pues, o sea, lo interesante de este experimento es que es planteado a partir del otro, o sea, no Así es, solamente eres tú cómo actúas ante el otro, y eso es así. sumamente interesante, ¿no? Porque en nuestra individualidad y en nuestra educación de tú eres tú y tú vete tú siempre y así, pero pues cuando se trata de que pongas a prueba lo que aprendiste, tus valores y lo que sea, pues en el otro muchas veces no son Ujú. replicados de la manera más adecuada, considerando las situaciones, ¿no? Y también la otra parte de la biología y la supervivencia, ¿no? Ujú. Sí, También qué voy a hacer para sobrevivir. Quizá actos abominables, quizá actos malos, pero voy a sobrevivir como los supervivientes de los Andes, ¿no? Yo voy a sobrevivir y pues no importa, me voy a comer a mis compañeros. esto de vivir es tan complejo, Ángeles. Y bueno, ¿para qué nos sirve saber todo esto, no? Del experimento, del efecto Lucifer. Léanse el efecto Lucifer cuando tengan chance. Pues sí, para no replicar, no la parte de maldad o bondad, porque ahí sería otro temazo de lo que es nuestra ambigüedad, nuestra luz y nuestra sombra, lo manejaba el doctor Jung. Entonces, poder equilibrar esa parte. Ujú. Y a mí me interesa mucho el efecto Lucifer porque de alguna manera nos limitamos o somos más objetivos a la hora de estereotipar, de etiquetar, de estigmatizar ciertos grupos Claro. sociales o ciertas personas. Incluso como padres podemos desde ahí empezar a manejar ciertos aspectos, ¿no? De la fuerza en la personalidad, del desarrollo, de la formación
incluso de estas etiquetas, ¿no? ¿Cómo nos obligan las etiquetas a hacer ciertas cosas? Y ahí entraríamos en otro debate, ¿no? La etiqueta, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? O a los médicos. Si es psicólogo, pues es una persona emocionalmente estable, no bebe, muy seria. Ajá. Entonces, imagínate que alguno de mis pacientes o alguna de las personas que convive conmigo me ve en un antro un jueves de copichuelas, ¿no? Yo creería que solo está perfecto. ¿No? Pero me dicen, no, no puede ser porque tenemos cierto estereotipo. O a los Claro. médicos, ¿no? Puede haber un médico que se enferme. ¿Cómo se enfermó si es médico? ¿O por qué si es neumólogo se fuma un cigarro, no? Que tenemos esas etiquetas estereotipadas. Parte también de todos estos hallazgos. Claro, porque cómo actúas a partir de la etiqueta que te ponen, ¿no? Entonces yo me contengo porque, bueno, como soy médico, pues no me puedo enfermar, entonces me contengo de no comerme un taco de carnitas y entonces esa presión en mi personalidad, en mi luz y mi sombra, pues me genera ciertas neurosis, ¿no? Entonces le tengo que dar un lugar también a mi sombra, a esta parte inconsciente de mí que contiene todas estas imágenes que no son socialmente aceptadas también. Claro. Entonces le tengo que dar un lugar. Todos vayan por un bolillo todos. Importante tener claro lo que pasa con los estereotipos, con las etiquetas, con los estigmas y sobre todo poder contener un poco esto. Es lo que te decía. A mí lo que me parece más relevante es hacer como una mezcla entre la parte social, pero también la parte profunda, es decir, darle un lugar a esa parte oscura que sí todos tenemos. Vamos a dejarnos de pelear con que sí o con que no. Todos tenemos esa parte oscura llamada sombra a la que hay que darle un lugar, hay que reconocer. Preferencia no ejercer, pero sí darle un lugar, hablarla, ¿no? Es complicado porque ante la presión social y ante la presión cultural, pues tú no llegas y le dices a tu amiga, ¿sabes qué? Me daban ganas de matar a alguien, ¿no? No lo expresamos, lo vamos conteniendo, porque es malo y eso me haría ser una mala persona. Entonces, si yo lo hablo, el discurso es una herramienta excelente. Si yo lo hablo, le puedo dar lugar a esa parte oscura sin necesariamente ejercerla. Bien interesante la cárcel de Stanford porque cuando hicieron algunas entrevistas, incluso los que ejercían como guardias no podían creer que habían hecho eso, ¿no? Yo hice eso, en ese arrebato de poder, no me reconozco. Y entonces viene un mecanismo de defensa. Como no puedo reconocer eso, voy a ocupar un pretexto, una represión, una racionalización de las cosas. Sí, eras tú, sí lo hiciste. Sí. Todo lo demás es un pretexto para no mirar ese lado oscuro, porque es impactante. Y nos ha pasado. Ante situaciones de peligro, reaccionamos por instinto, claro. Luego sería padre que viéramos la biología de todo esto también, ¿no? Sí, para ver. Incluyó la parte biológica en esto. Claro, también para ver qué tanto el individuo reacciona ante la supervivencia, ¿no? O sea, si estás a punto de hacer algo malo porque es en modo supervivencia, pues ni modo, ¿no? Como lo dices, ¿no? A nivel psicológico vimos que pues, la definición aprendida pues nos ganó, ¿verdad? Y la desindividuación pues les ganó. Y entonces de pronto ya no me miro como tal, me miro despersonalizado y digo, ese soy yo, como cuando nos emborrachamos, ¿no? Yo hice eso. Y a mí me pasa eso seguido. No es cierto. Sí es cierto. Sí, no, claro. No es cierto. Cuando me emborracho y yo no bailo normalmente. Entonces, insisto, ya después viene ese mecanismo de defensa de no lo acepto, yo no hice eso, yo no pude hacerlo, nada y demás. Eso es a nivel grupo. Déjame decirte que a nivel masa es mucho más fuerte. El individuo pierde completamente incluso la personalidad por adaptarse al fenómeno de la masa. Es decir, es más fácil que convenzas a uno que convences a 1000. Tú ves a la masa enturbecida y hace lo que sea. Ahora, hay unas situaciones, hablando de temblores, también de fenómenos grupales interesantes. En México, en 1985, se dio un fenómeno muy interesante respecto a la condición grupal y de masa, ¿no? Es decir, uno actuó, uno dijo, voy a quitar piedras. Y se empieza a replicar todo eso. Ese uno o ese varios adoptaron el rol de policías, de rescatistas, de contratistas, de todo. Pero ese sí es bueno, ¿no?
El de Stanford pues, es malo. Ahora, ¿qué es bueno? Pero como lo dices, en el del 85 existe un personaje súper famoso que se llama el de la pulga. Ajá. Y ese señor se quedó en ese personaje para siempre. Claro, y a partir de esos fenómenos, y todos se dieron ese lugar, ¿no? Sí. Nos dimos el lugar de rescatistas y ignoramos completamente todo lo demás. Pues mira, qué interesante. A mí se me hace muy interesante todo lo que es este tipo de experimentos, lo repito. Y qué conveniente que tú seas psicóloga social. Sí, me encanta. Quiero decirte que cuando me propusiste este tema, me hiciste viajar en el tiempo porque es una de mis fascinaciones. Quiero decirte que mi ojo, sí, soy un tanto observadora. Nos decían en la universidad, son científicos sociales. Se oye muy bonito, pero sí, claro que cuando te adentras a esto, déjame decirte, mujer en la luna, que tu perspectiva ya no vuelve a ser la misma. Y entonces todo el conocimiento de la ingeniería y de la psicología social te lleva a este dilema por el que empezamos. Sé ahora cómo condicionar un grupo, sé ahora cómo manejar un grupo, para dónde lo hago, para el bien o para el mal. Pues sí, hay sectas, hay pirámides, ¿no? Exacto. Yo creo que estas personas son excelentes psicólogos sociales. Entonces, este conocimiento es delicioso, es importantísimo también. Yo creo que dentro de nuestro desarrollo y de nuestro aprendizaje cotidiano, denle una leidita a la psicología social para verse cómo nos miramos como individuos ante el grupo y entre la sociedad. Es, aparte de interesantísimo, muy formativo, muy educativo para nuestra vida cotidiana. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias por venir. ¿Quieres cerrar con algo más? De pronto, insisto, el poder es seductor. El poder creo que es una fuerza que nos mueve. Seamos conscientes ante ello. Seamos conscientes de las etiquetas y seamos conscientes de los roles y estereotipos que nos dan y tratemos de ejercerlos conforme a nuestra formación. Yo quisiera decirles, sean buenos. No tengo el concepto ni siquiera de eso. Sean ustedes mismos, pero sean conscientes. Y te agradezco profundamente y esperemos que todos estén bien. Un abrazo para todos aquellos que nos escuchan y déjenme recomendarles yo también un canal que se llama Mujer en la Luna. Por favor, y por favor síganos y denle like y suscríbanse y comenten. Comenten aquí, por favor. Muchas gracias, Ángeles. Volveremos a platicar, a traerles más experimentos y cosas curiosas. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Adiós.